Buenos días. Hoy nos toca hablar de un tema muy bonito, muy interesante, que es de cómo podemos aprender a aprender. Es decir, cómo podemos progresar, cómo podemos avanzar aprendiendo cosas nuevas. Pero claro, para aprender esas cosas nuevas, primero tenemos que aprender a aprender. Y para ello tenemos una herramienta muy potente que se denomina nuestro entorno personal de aprendizaje. Hoy vamos a ver en qué consiste y vamos a ver cómo podemos crearlo y cómo le podemos sacar partido. ¡Empezamos! Hace ya un tiempo que somos conscientes de que la formación en las aulas de forma más tradicional no utiliza metodologías realmente útiles para las necesidades actuales, por lo menos. Quizás antes sí funcionaba ese sistema de clase magistral, de aprender todo de memoria y hacer un examen, pero hoy por hoy no es suficiente, no se adapta para nada a la realidad de lo que necesitamos, y de ahí esa gran brecha que tenemos entre la formación reglada y las competencias de los trabajadores que se necesitan en las empresas. De toda la literatura que podemos encontrar entre los investigadores que intentan mejorar esta situación o innovar en los métodos que utilizamos para aprender, el uso de un PLE, por sus siglas en inglés, Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje, es una metodología que ofrece una sustancial mejora en los resultados obtenidos por todos aquellos que la utilizan. A ver, no todos aprendemos de la misma manera. Hay quien aprende mejor viendo vídeos, quien lo hace mejor leyendo un libro de texto o leyendo blogs o escuchando un podcast como este, o hay gente que aprende mejor escribiendo mucho, escribiendo sus resúmenes, haciendo mapas mentales. A quien aprende mejor leyéndolo una vez y otra vez, grabando lecciones y escuchándolas por la noche. Es decir, hay muchas maneras que tenemos de aprender. Pero como sí que parece que aprendemos todos mejor, es aprendiendo a liderar nuestro propio aprendizaje. Un aprendizaje que debe ser continuo e individualizado. Un aprendizaje que, aunque más compartido que nunca a través de redes sociales, es también más individual y personalizado. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje? El PLE que os comentaba. Se refiere al conjunto de herramientas de aprendizaje, materiales, instrumentos y servicios para ser utilizados por las personas que desean obtener nuevos conocimientos. Utilizar un PLE implica que se deben determinar los propios objetivos de aprendizaje. Somos nosotros mismos los que vamos a ponernos nuestros objetivos de aprendizaje y así controlar el proceso del aprendizaje. Lo controlamos nosotros, no otra persona. Se trata de un proceso autorregulado de aprendizaje donde se autocontrolan los tiempos, los objetivos y los contenidos a aprender. Es decir, que para aprender mejor, avanzar y alcanzar nuestros objetivos, algo que es imprescindible que nos enseñen cuanto antes mejor es aprender por nosotros mismos. El PLE ayuda al estudiante a tener un rol más activo y a tomar el control de su propio aprendizaje. Como estamos diciendo, cuando estamos en una empresa como empleados,
puede que tengamos o deberíamos tener interés por realizar formaciones que nos permiten actualizarnos y progresar como profesionales. Pero tradicionalmente el empleado esperaba a que o bien fuera necesario para conservar su puesto o se lo ofrecieran o exigieran desde la propia dirección. Esto ha cambiado y para mejor. Ahora el líder de tu desarrollo eres tú, pero para poder conseguirlo necesitas aprender a aprender. Esto no quiere decir que dentro de tu plan de desarrollo no incluyas esas formaciones que te ofrece la empresa, sino que hablamos de que tú gestiones y decidas cuáles son las que necesitas realizar, qué conocimientos y competencias necesitas desarrollar y adquirir en función de tus objetivos profesionales y qué herramientas utilizarás. Un PLE lo podemos describir desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista más pedagógico y desde un punto de vista más tecnológico. Desde un punto de vista pedagógico, el PLE es un cambio de metodología educativa abierta que fomenta el autoaprendizaje a través de recursos web. Sin embargo, desde un punto de vista más tecnológico, un PLE solamente es un conjunto de servicios, dispositivos y herramientas que sirven para crear redes personales de conocimiento. Es decir, que desde el punto de vista más tecnológico, el PLE se refiere a una plataforma, software, que está compuesta por un repositorio de contenidos y de diversas herramientas de gestión y comunicación que utilizamos para aprender. Sin embargo, desde el punto de vista pedagógico, como he explicado antes, es un concepto mucho más amplio, es un cambio de metodología educativa. Vamos a ver cómo podemos construir entonces nuestro PLE. Nuestro PLE desde el punto de vista general. Vamos a ver. Para construir un PLE necesitamos tiene tres partes. Por un lado, necesitamos las herramientas que vamos a usar para poder aprender. Aquí entrarían, por ejemplo, herramientas que nos permiten crear cosas, como pueden ser las herramientas de Microsoft o otros programas ofimáticos, herramientas que nos permiten editar, ¿vale?, como las anteriores, o como herramientas que nos permiten editar todo tipo de contenidos. Luego tenemos también herramientas para compartir, etcétera. ¿Vale? Entonces, la primera parte lo constituirían todas esas herramientas que nos permiten crear, editar, compartir conocimiento. La segunda parte lo forman los recursos o fuentes de información. Entonces aquí entran pues todos esos blogs, revistas, libros, newsletter, podcasts, canales de YouTube, todas las fuentes de información, ¿vale?, que luego a través de las herramientas pues transformaremos para poder interiorizar toda esa información. Y la tercera parte la formarían la red personal de aprendizaje. Creo que esta es una de las partes más importantes. Bueno, todas son importantes, ¿vale?, pero esta en especial. La red personal de aprendizaje son aquellas personas y comunidades con las que intercambiamos información. Cuando una persona explora y define su PLE, desarrolla habilidades metacognitivas que le permiten fomentar el desarrollo de sus competencias digitales. Una vez elegidas las herramientas, mecanismos y actividades que formarán nuestro PLE, deberemos hacer un análisis de las fortalezas y debilidades que nos permita mejorar el PLE y potenciar nuestro aprendizaje. Es decir, si por ejemplo yo tengo en mi PLE un blog que sigo para obtener información sobre el tema que me interesa,
puedo analizarlo para valorar esta fuente de información. Puedo ver sus pros y contras y decidir si es la fuente de información que decido utilizar en mi PLE. Una de las características principales de esta metodología es que puede y debe ser controlado o adaptado por el estudiante según sus necesidades formales o informales de aprendizaje. Existen muchas herramientas y aplicaciones para crear un espacio personal de aprendizaje. A la hora de organizar y gestionar la información con la que se va a trabajar, podemos hablar de 4 bloques. Por un lado, tenemos lo que son las fuentes de información: prensa digital, bibliotecas digitales, blogs, canales de YouTube, podcasts, Wikipedia, navegadores webs, etc. Por otro lado, tenemos las herramientas de edición, que nos permiten rehacer, interiorizar, compartir, reflexionar, memorizar, etc. Como puede ser cualquier software ofimático de edición de vídeo, creación de presentaciones, edición de fotografía, etc. Y por otro lado, la red de aprendizaje, el conjunto de herramientas, procesos mentales, actividades que permiten compartir, reflexionar, discutir, reconstruir conocimientos con otras personas, así como las actividades que propician este intercambio. Por ejemplo, aquí entraría el software social, las redes sociales y comunidades virtuales, herramientas para compartir como Google Drive, OneDrive, etc. y herramientas de comunicación como Skype, Hangout, Google Meet, Zoom. Vale. La última parte sería un escritorio virtual en la nube. Este escritorio virtual permite organizar todo esto de forma ordenada, todos esos blogs, todas esas prensa digital o herramientas de edición, herramientas de comunicación, todo lo que vayamos a utilizar para autogestionar nuestro aprendizaje, lo podemos ordenar, organizar, creando un escritorio virtual en la nube. Esto es muy fácil con algunas herramientas gratuitas que hay en Internet para poder hacerlo. Una de las más conocidas, muy fácil de utilizar, es la herramienta Symbaloo, con Y y acabado en 2 O's. Symbaloo. ¿Vale? Ahora vamos a poner algunos ejemplos para los que podemos construir un PLE. Pues, por ejemplo, podemos construir un PLE cuando nuestro objetivo es aprender un nuevo idioma. Y ahí podríamos hacer una recopilación, una valoración de las fuentes de información, de las herramientas que vamos a utilizar para transformar, editar toda esa información, y herramientas que vamos a utilizar para compartir con otras personas y poder enriquecer el aprendizaje. Entonces, primer objetivo para aprender un idioma. Otro ejemplo sería, por ejemplo, para mantenerse actualizado en conocimientos concretos de mi actividad laboral, de mi trabajo. Construyo un PLE con las cosas relacionadas con mi actividad laboral para mantenerme al día. Herramientas que utilizo, blogs que sigo, prensa que sigo, grupos sociales con los que compartir información, dudas, etc. Otros usos sería para aprender nuevos conocimientos, por ejemplo, en otra área, para poder reinventarme profesionalmente. ¿Vale? En un capítulo anterior hablábamos sobre la reinvención profesional y, bueno, pues en el caso anterior hablábamos de actualizarnos, de mantenernos actualizados en el trabajo que actualmente desempeñamos. Bueno, pues otra opción sería que lo que queremos es desempeñar un nuevo oficio, un nuevo trabajo. Y para eso tenemos que formarnos. Bueno, pues podríamos construir nuestro PLE para tener todas las herramientas y tener claro cómo vamos a gestionar nuestro propio aprendizaje.
para conseguirlo. Otro ejemplo sería para desarrollar competencias transversales, lo que llaman las soft skills o competencias blandas, que me ayuden a desarrollarme profesionalmente de manera general para cualquier empleo, competencias transversales. ¿Vale? Pues podríamos tener, pertenecer formar parte de algún grupo social, seguir una serie de blogs o podcasts que hablen sobre ese tipo de competencias, como puede ser este. Por otro lado, también nos puede servir crear un PLE para obtener conocimientos de otras áreas por motivos personales o por puro placer de aprender. Por ejemplo, si a mí siempre me ha gustado la historia, pues igual me hago un PLE sobre historia y me pongo mis blogs, mis canales de YouTube, lo que sea, en ese escritorio virtual, en esa herramienta Simbaloo, y así creo mi PLE desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? Luego, lo que es la metodología en sí sería desde el punto de vista pedagógico. Vale. Y otro ejemplo que os puedo poner sería para generar un procedimiento de aprendizaje compartido por un equipo de trabajo y desarrollar el conocimiento en una organización, dentro del seno de la organización. ¿Vale? Lo que se conoce como formación interna. ¿Vale? Para fomentar la formación interna dentro de la empresa, podríamos tener un PLE compartido con todos los empleados. En resumen, lo que deberíamos hacer para beneficiarnos de esta nueva metodología, de tener este PLE, sería pensar en tu próximo objetivo o en el actual. Antes de nada, es importantísimo tener claro un objetivo. Segundo, sería hacer una investigación de todas las fuentes o recursos que podemos utilizar para aprender lo que necesitas, así como herramientas necesarias. Analizar los pros y contras de esas fuentes de información escogidas, a ver si son las apropiadas, en una tercera fase. Y por último, elegimos una plataforma de escritorio virtual en la nube, por ejemplo la de Simbaloo, que os hablaba antes, para organizar todos esos recursos, herramientas y fuentes de información. Recuerda que cada uno tenemos un estilo de aprendizaje distinto, que la formación continua a lo largo de la vida es fundamental hoy en día y que aprender a aprender es la forma de conseguir tus objetivos. Ahora que ya sabes lo que es un PLE, te animo a que añadas a tu escritorio virtual de Simbaloo el enlace de vmescueladegestión.com y a tu red personal de aprendizaje a través de mis redes sociales en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Sin más, me despido de ti hasta el sábado que viene. Un abrazo, guerrera o guerrero de la vida.